Saludos estudiantes, en esta oportunidad, nuestra clase número 5, vamos a continuar con la lectura de la clase anterior. La clase se titula Estructura de una epopeya, lectura Odisea. Y seguimos trabajando con nuestra unidad número 1. No deben olvidar que esta información debe estar copiada en el cuaderno de lengua y literatura, ya que este se revisará al retorno de clases. También deben practicar o pueden practicar resumir las partes más importantes. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy o nuestro objetivo? El objetivo de la clase número 5 es interpretar un fragmento del texto Odisea. Este objetivo debe quedar escrito en sus cuadernos. Como instrucción general, recordarles que estamos trabajando con el libro de lenguaje, el cual pueden encontrar los recursos virtuales a través del enlace que aparece en la página, o bien con el texto en físico si es que ustedes lo tienen disponible en sus casas. Para comenzar, tenemos 3 preguntas de reflexión. No olvidar que estas 3 preguntas no es necesario escribirlas en el cuaderno, pero que sí van a ser parte del quiz que realizaremos la próxima semana. Las preguntas son: ¿cuáles son las estructuras presentes en la epopeya y qué partes la conforman? Vimos en la clase anterior que en la epopeya existía más de un tipo de estructura y cada uno de esos tipos de estructura tenía además diferentes partes. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible identificar que el texto leído en la clase anterior corresponde a una epopeya? ¿Cómo ustedes pueden determinar que el texto que trabajamos corresponde efectivamente al género de la epopeya, al subgénero de la epopeya? Y finalmente, ¿qué características de Odiseo permiten considerarlo un héroe? Ahí tienen también otra pregunta relacionada al texto de la clase anterior y que es el mismo texto que seguiremos trabajando. Antes de abordar el texto, vamos a hablar un poco sobre el concepto clave que es el contexto. ¿Ya? Aquí encontramos una lectura, la cual no deben copiar en el cuaderno, pero sí deben transformarlo en un mapa conceptual. Ese mapa conceptual que van a hacer a partir de esta lectura sobre lo que es el contexto, deben tomar una fotografía y enviarlo como archivo adjunto en la tarea de Classroom. En la creación de la tarea va a quedar una imagen de referencia de cómo podrían enviar el archivo. Voy a leerles entonces lo que es el contexto. Las obras artísticas se producen en un contexto, es decir, en un entorno o situación particular, en que predominan ciertas ideas, costumbres y valores. Por eso, para comprender en profundidad una obra, es necesario tomar en cuenta el contexto en que ésta se enmarca. Para hacerlo debemos conocer la época en que se creó y analizar la visión de mundo y del ser humano, es decir, los valores que predominan, la preponderancia de la fe o de la razón, creencia en la libertad o en el destino, entre otros aspectos que dan sentido a la vida. Y por otra parte, debemos revisar los acontecimientos históricos claves, guerras, acuerdos territoriales, descubrimientos u otros hechos que influyen en la organización del desarrollo de la sociedad. Podemos buscar información sobre el contexto de las obras en fuentes como enciclopedias, artículos. También podemos comprender las características de dicho contexto a partir de la lectura y análisis de la misma obra. En síntesis, el contexto, niños, viene a ser aquello que rodea a la obra. ¿Qué sucedía en el mundo? ¿En qué lugar del mundo se hallaba el autor? ¿Y qué sucedía en el mundo al momento de producir esta obra o de que esta obra se tradujera en un texto? Recuerden, esta diapositiva no se copia en el cuaderno, sino que se transforma en un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual se le toma una fotografía para enviarlo como tarea en Classroom, no por correo, sino que por Classroom. Antes de leer, esta lectura también es sin copiarla en el cuaderno, ya que es la contextualización. Acabamos de aprender lo que es un contexto. Ahora vamos a leer el contexto de nuestra obra. Entonces procedo a leer. Sobre la obra. La Odisea se atribuye al poeta Homero, quien habría vivido hacia el siglo 8 a.C. Junto con la Ilíada son consideradas las 2 composiciones narrativas más importantes de la antigua Grecia. Entonces tenemos que esta obra fue escrita o se atribuye, porque no hay una forma certera de afirmar que es de él, al poeta Homero, y junto con la Ilíada son las 2 obras más importantes que nos ha heredado la antigua Grecia. En la Ilíada, como podemos ver al pie de la imagen, se relata la guerra de Troya, que se enfrentaron aqueos y troyanos. Odiseo
integró el ejército aqueo, liderado por Agamenón Atrida. Entonces ya sabemos que Odiseo viene de una guerra que fue la guerra de Troya. ¿Ya? Todos han escuchado algo sobre la guerra de Troya, tienen alguna idea del talón de Aquiles y qué sé yo. Bueno, Odiseo ideó el famoso caballo de Troya, en que los aqueos lograron entrar a la ciudad para dar fin a la guerra tras años de asedio. Años estando rodeando la ciudad, asediándola. La solución la dio precisamente el protagonista del texto que hemos estado leyendo, que es Odiseo. Esta guerra duró nada menos que 10 años. ¿ya? Duró nada menos que 10 años y, como les comenté, fue una guerra en la cual por todo este tiempo estuvieron rodeando la ciudad hasta que Odiseo dio una solución para poder invadirla. Ahora sí, vamos a la lectura o al trabajo con el texto. En esta oportunidad se van a dirigir nuevamente a la página donde inicia el libro, ¿ya? O sea, donde inicia la lectura, que es la página 190, y van a hacer una relectura del texto completo desde la 190 a la página 200. Mientras leen, van a contestar mentalmente, solo mentalmente, no es necesario escribirlo en el cuaderno, las preguntas que se realizan durante la lectura. ¿Cuáles son las preguntas que se realizan durante la lectura? Las que aparecen aquí, indicadas con la flecha roja, están al costado y tienen un numerito. Ese numerito también está dentro del texto, lo que quiere decir que cuando usted llega al número 1, se dirige a la pregunta número 1. Cuando llegue, acá no aparece, pero llega, no sé, al número 2, busca la pregunta número 2. Y así usted va a irla contestando, pero de manera individual, de manera mental. No es necesario que sean escritos. Las que sí deben ser escritas son las preguntas de la página 201. Las preguntas de la página 201 o actividades de la página 201 que deben realizar no son todas las actividades que aparecen, ¿ya? Sino las que están numeradas aquí, que son la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6 y luego se saltan a la 9, ya que las otras dos actividades no fueron consideradas para esta evaluación. Para finalizar, recuerden que las actividades de inicio y cierre son parte del cuestionario de la próxima clase. Además, en esta oportunidad se incluyen también las lecturas en la clase trabajar. La pregunta es, ¿qué crees que motiva a los héroes de las lecturas trabajadas? Recordemos que hasta ahora hemos trabajado la lectura del Mío Cid, Gilgamesh y Odiseo. Ejemplifique una situación actual en la cual las personas deben actuar heroicamente. Hoy en día, ¿cuándo se actúa de manera heroica? ¿Cuándo podemos decir que una persona se enfrenta o vive su propia epopeya? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las temáticas más recurrentes en los textos leídos? Vuelvo a repetir, los textos leídos hasta ahora de este género serían el Mío Cid, Gilgamesh y Odiseo. Eso es todo, niños y niñas. Espero que haya sido una clase clara para ustedes, que no tengan mayores dificultades y siempre que hayan dudas o consultas respecto a las actividades, al contenido o los plazos, no duden en escribirme al correo o también comentando en el apartado de dudas de la clase número 5. Hasta luego.